Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con alguien sumamente importante en el equipo de Zona MX, la plataforma digital a la que pertenece este programa. Tiene una larga trayectoria en medios de comunicación. Por espacio de 30 años laboró para Televisa, de la que fue directora de ventas en Baja California. Posteriormente, fue la primera mujer en dirigir una estación local de la empresa en la historia de la televisora. Su deseo por contribuir en causas que procuren el bien común la ha llevado a involucrarse en proyectos como el Hospital Infantil de las Californias. En el 2021 aceptó la invitación para contender por la presidencia municipal de Tijuana como candidata ciudadana. Conversaremos con Katia Bustillos, directora general de Zona MX. Comenzamos. Debo decir que me da muchísimo gusto tener esta conversación con Katia Bustillos porque, bueno, aparte de todo lo que acabo de decir en la introducción, debo agradecerle a la vida que a lo largo de muchos años hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y además es una amiga muy querida. Mi querida Katia, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pablo, gracias por la invitación. Un placer siempre estar contigo. Muchas gracias. Y pues bueno, entrando en materia, para nosotros es muy importante que estés en esta ocasión con nosotros porque, bueno, recientemente tú te integraste al equipo de Zona MX, pero para encabezarlo, cosa que nos da muchísimo gusto. Pero antes de llegar ahí, pues quisiera que nos fuéramos muy atrás, a los inicios. Muy atrás, pero no hace tanto tiempo. No tan atrás, sí, claro. Tú naciste y te educaste en la Ciudad de México. Es correcto. ¿Tu formación académica siempre estuvo enfocada hacia temas económicos? En realidad te voy a decir, mis papás son de Yucatán, ambos, y pues ellos se conocieron en la Ciudad de México y por eso yo nací en la Ciudad de México. Y ahí tuve mi formación hasta la universidad. Soy ex-ibero, con mucho orgullo. A mí se me cayó la ibero. Y ¿te tocó el terremoto del 85? A mí me tocó, no, pues antes. Del de 85 hubo un temblor y se cayó la ibero. Y nos mandaron a estudiar al Politécnico y luego regresamos a lo que todos los del ibero se van a hacer referente a los gallineros. Y ahí terminé yo. Y sí, mi vocación siempre fue administración de empresas, no necesariamente en la parte financiera. Yo hice doble especialidad, finanzas y mercadotecnia, pero yo realmente me veía en la parte más de mercadotecnia. Yo en esas instancias, ya sabes, voy a trabajar en Procter, en Colgate, en Bimbo. Daniel Servige, ahora presidente de Grupo Bimbo, fue compañero mío de clases. Entonces, como que teníamos esa aspiración de tener ese desarrollo, ¿no? Para mi generación, fíjate que era una expectativa que tú entraras a alguna empresa grande y pues ahí te desarrollaras y ahí tuvieras tu proyecto de vida, ¿no? Así eran los épocas anteriores, ¿no? De hecho, cuando tú presentabas los currículums, entre más constancia tuvieras en un trabajo, mejor eras apreciado porque era un tema de constancia, a diferencia de ahora que si estás más de 2 o 3 años en algún lugar, porque, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha dado el brinco, no? Y muy joven, casi un adolescente, tú empiezas a ocupar lugares importantes en empresas importantes. Pues fíjate que casualmente ahí en la Ibero tuve un maestro de mercadotecnia, el ingeniero Félix Castillo, que ahora vive en Mexicali, y yo fui su asistente en una de las clases y él trabajaba en Televisa entonces y me decía, oye, están buscando un asistente para un vicepresidente, ¿por qué no te animas? Y yo, ¿Televisa? Ay, claro que no, por supuesto que no. No, como yo te decía, yo quería estas otras compañías que, pues yo ya me veía ahí, ¿no? Hombre, ve, te van a estar haciendo las entrevistas y ¿por qué no vas? ¿Qué pierdes? Pues no, pues así la historia, fui, hice la prueba y a las 2 semanas ya me habían contratado. Y yo les decía, ¿sabes qué? La verdad es que quiero terminar mi carrera, si ustedes me dan la flexibilidad para que yo pueda terminar, pues sí me vengo y sí trabajo. Entonces, así fue como entré yo a Televisa. Entraste como asistente de un vicepresidente. Sí, del ingeniero Jorge Canaguati, vicepresidente de Expansión,
que aparte era un área muy importante porque le tocaba el desarrollo de todo lo nuevo que era de Televisa, todo lo que era expansión, ¿no? Entonces, la verdad, yo no lo sabía hasta ese entonces, pero pues sí fue de muchos retos. Y sobre todo que fue también, tampoco lo sabías, estaríamos hablando de la segunda mitad de los años 80, cuando comienzas tu carrera en Televisa. Sí, definitivamente, no había terminado la carrera y pues sí entré, ¿no? La verdad es que a mí me ha tocado romper muchos paradigmas, ¿no? En el tema de Televisa, pues no les... Club de Toby, definitivamente, claro. Y cuando me contrata el ingeniero me dice, pues, sí te vamos a contratar, pero pues, hay algunas cosas en tu contra, ¿no? Y yo dije, ay, ¿qué hice, no? Entonces me dijo, 1, estás estudiando una carrera profesional. 2, no tienes necesidad de trabajar aquí. 3, eres una gente que, muy echada para adelante, ¿no? 4, pues eres bonitilla. Y 5, eres mujer. Dije, no, pues bueno, todo eso en mi contra. Y dije, no, pues bueno, si de eso se trata, siempre he sido mujer de retos. Y bueno, independientemente de todos estos retos, también te toca entrar en el inicio de, no sé, Katia, si estoy equivocado, yo podría decir que la época más bella de la televisión mexicana, y sobre todo en el área de expansión, que es donde tú estabas, porque fue cuando la televisión se reinventa y tiene su punto culminante, que podríamos decir que es en los 90 y principio de este siglo. Sí, a mí todavía me toca, pues, la época de oro del Tigre, ¿no? La verdad, él era nuestro jefe. Emilio Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo, y la verdad, pues sí se sentía su mano, su visión, sus proyectos, y la verdad que una época de mucho crecimiento, ¿no? De mucho auge para la televisión mexicana, en especial de Televisa. Y entonces, en algún momento, para finales de los años 80, pues surgió un ofrecimiento. ¿Cómo es que de repente, de ser asistente de un vicepresidente, llegas a ser directora de ventas de Televisa Tijuana? Largo camino. Primero era asistente, luego me nombraron gerente de un área que se llamaba el CID, que era un centro de información y documentación, que en esos entonces era muy importante para los proyectos que se realizaban. A mí, dentro de las cosas interesantes que yo tuve en ese centro, era, bueno, aparte de la tramitología que tenías que tener de la documentación, porque pues no existía la facilidad ahorita que tienes de accesar la información, ¿no? Entonces yo era papeles y papeles y papeles y referencias cruzadas, y tenías que tener aquí, acá y acullá. Yo tenía, por ejemplo, los archivos de Emilio Azcárraga Milmo, confidenciales, que tenía que custodiar. Me toca, soy de las primeras mujeres que me nombran gerente en Televisa, porque es el proyecto del satélite Morelos, y claro, cuando se hace la red del Canal 2. Entonces a mí me mandan a ese proyecto ya como gerente, y me toca toda la parte, convivir con ingenieros y aprender muchísimo de tecnología, que entonces pues no sabías, porque se estaba construyendo precisamente la red del Canal 2, que eran estaciones terrenas, y aparte la parte del satélite. Entonces me mandan a Naucalpan, ahí casi desterrada, con este proyecto, y la verdad que aprendí muchísimo. Y luego ya regreso, y fíjate que pues sigue uno creciendo y uno rompiendo estos techos de cristal que tenemos para las mujeres, ¿no? Siempre temas complicados, porque uno tiene que ser, y siempre lo he dicho, tenemos que trabajar el doble para demostrar, ¿no? Y a veces no se vale, y a veces hasta nos pagan menos nada más por la condición de ser mujer, simplemente. Pero en fin de cuentas, pues yo creo que era lo que me tocaba, abrir esas brechas y empezar a abrir en Televisa este universo de oportunidades. Llegó un momento en que digo, ¿sabes qué? Yo siempre había tenido la inquietud de hacer una maestría en Estados Unidos. Y digo, pues no me había casado, no tenía compromiso, dije, pues ahorita es el momento. Le renuncio al ingeniero, y me dice, por supuesto que no, no te vas, vete, te doy permiso, vete 2 años y regresas. Y le dije, no puedo,
porque yo no sé qué voy a encontrar y yo no puedo adquirir este compromiso moral de tener a fuerzas que regresar a México, ¿no? Entonces dije, mejor renuncio y mejor vamos viendo cómo se van planteando las cosas y yo regreso. Y yo anduve buscando el padre de la administración estratégica y me lo encuentro aquí en San Diego. Entonces dije, no sé en qué universidad esté, pero yo quiero estudiar con él. Y por eso termino en esta zona que me recibió también. Entonces yo renuncio a Televisa, me vengo a estudiar una maestría aquí en San Diego de Administración Estratégica y aquí me vuelve a alcanzar Televisa. Yo pongo, en ese entonces estaba en auge la industria maquiladora y te estoy hablando de los 80 yo me vine aquí en 85. Justamente una semana antes del temblor, yo me vine porque yo entraba a clases. Y yo creo que ese es un tema que siempre he tenido porque yo estaba en un edificio ahí en Televisa, en el 5º piso, y en la antena estaba la antena del Canal 5, en la azotea. Estaba. Ese edificio se hizo pastel. Entonces yo dije, bueno, ya 2 derrumbes, como que algo me están queriendo decir. Y mi mamá todavía me dice, oye, ¿y te vas a ir a la falla de San Andrés? Le dije, pues bueno, ya si me toca la tercera, me tocará, ¿no? Entonces, yo pongo un despacho de asesoría para la industria maquiladora con una amiga que conozco americana en la carrera, en la maestría, y empezamos a trabajar ella la parte americana y yo la parte mexicana. En 1987 mandan a José Luis Wash a ser director de Televisa Tijuana. Yo José Luis lo conocía desde México. Él trabajaba en la vicepresidencia de operaciones y yo le daba servicio a ellos, porque nosotros dentro de muchas cosas de expansión teníamos que ver con San Ángel, con Chapultepec, con noticieros, con las novelas, con mil temas, ¿no? Y yo le prestaba servicios a operaciones a José Luis, entonces José Luis yo lo conocí allá, en la Ciudad de México. Y cuando viene él, me busca, voy con él y me dice, pues, ayúdame. Le dije, pues bueno, ¿qué necesitas? Pues no tengo un departamento de ventas y hay que hacerlo de cero porque no existe en la televisora. Yo me acababa de casar en febrero del 88 y entonces le dije, pues, aguántame tantito porque me tengo que ir a casar, vengo. Me casé en la Ciudad de México y con todo gusto. Y pensando de que iba a ser un proyecto, yo no me veía más de 5 años ahí, ¿eh? Más de 5 años. Más de 5 años en Canal 12. Dije, pues, le armo, ya. ¿No? 28 años después, ¿no? Me retiro, pero a lo que voy, pues, entro en mayo del 88 a Televisa, a Canal 12, y pues de ahí empieza mi historia aquí en Tijuana. Y ahí, pues digo, debo decir que es donde se cruzan nuestros caminos, porque definitivamente entro yo a Canal 12 en 89. Y una de las primeras grandes sorpresas es ver, a pesar de que estábamos, tú recordarás, Katia, en aquella casita de madera chiquitita, todos hechos bola, casi unos arriba de otros. Sí. Y ya sacando una programación totalmente novedosa para la región. Claro. Fue una sorpresa muy grande ver todo lo que había detrás de esa programación, todo el profesionalismo, todas las ganas y la pasión que había en ese equipo que conformó José Luis Watch. No quiero decir que antes no lo hubiera, pero esa etapa que a mí me toca vivir es cuando tengo el gusto de conocerte, en 1989, era esa pasión, pero también ese profesionalismo, una combinación verdaderamente extraordinaria y donde, te lo he dicho en muchas ocasiones, tú brillabas. Gracias. Tú brillabas porque llamaba muchísimo la atención, que eres una persona sumamente propositiva, siempre muy activa, muy movida, con un don de gentes muy importante, pero también muy, muy enérgica. Y era una mujer joven, sumamente enérgica, y eso llamaba mucho la atención. Aparte de que también, pues digo, hay que decirlo, porque lo comentaban las compañeras, las conductoras.
Y cuando las conductoras hacen este tipo de comentarios, pues es que Katia, aparte de inteligente, es una mujer guapísima. Siempre está impecable. Ay, muchas gracias. Y eso es lo que todo el conjunto que pues que nos sí, pero encontramos. mira, mucho aprendizaje porque y son temas que hay que platicarlo con las mujeres, ¿no? Yo siempre dije, si tú vas a entrar en un mundo de hombres, tu parte femenina tiene que ser muy segura. O sea, no se trata de sustituir o suplantar una identidad que no eres. Siendo mujer, tú puedes brillar. Y la parte femenina es maravillosa si la reconoces y la sabes manejar y explotar, ¿no? Entonces, no es sustituir, que a veces esta es la parte de confusión, ¿no? En el mundo de hombres yo siempre he dicho, ¿no? Tú eres quien eres y con lo que tienes lo vas a lograr. Pero tienes que estar muy clara, ¿no? Y no se trata de que, yo era compa de los amigos. No, pues bueno, o sea, yo tenía mi lugar y era muy complicado a veces mantener tu lugar, ¿no? Pero era parte de lo que tenías que hacer. Y bueno, además de todo eso, todos los retos que implicaron en una ciudad que no estaba acostumbrada a ese ritmo de trabajo. Y lo tengo que decir, yo soy tijuanense, soy nacido aquí y amo mi ciudad, pero lo que es Tijuana actualmente no lo era a finales de los 80 y principios de los 90. Era una forma muy diferente de trabajar y fue llegar a, órale, vámonos y a darle y a integrarte al equipo porque si no lo haces, este engranaje no funciona. Sí, definitivamente yo creo que se hizo un equipo maravilloso de gente muy talentosa, pero sobre todo creíamos en lo que estábamos haciendo, muy apasionados de lo que estábamos haciendo y por eso yo creo que nos fue tan bien, ¿no? O sea, comprábamos los proyectos, decíamos es por el bien de la comunidad, estamos rompiendo paradigmas de una ciudad muy generosa, como siempre, ¿no? Todos los que nos han recibido, yo por eso sigo aquí. Porque siempre me recibió con los brazos abiertos, me dio las oportunidades, tuvimos grandes retos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte comercial, a mí me sorprendía tantas cosas como, por ejemplo, grandes comerciantes, ¿no? De aquí que me decían, tiene usted mi palabra. Y para ellos su palabra era más importante que firmar un papel, ¿no? Y a mí de México me decían, no, es que te tiene que firmar el contrato de la no sé... Y yo, no le puedo pedir a esta gente que su palabra es su palabra, que me firme un contrato. Pero en México no lo entendían, ¿no? Obviamente en México como, ¿de qué me estás hablando? Y yo, pues sorry, yo abogo por esta persona, yo soy su referente, y si hay un problema, pues es conmigo. Pero yo no puedo que estas gentes que tienen estos valores y estos principios de que cómo hacían las cosas, tampoco puedes tú llegar y decir, porque pues yo soy Televisa, digo y hago, ¿no? Y así hice grandes amigos. Claro, y también se fueron sentando las bases de una nueva forma de trabajar sin poner en tela de duda esos valores que han distinguido a los tijuanenses. Claro, fueron cambios muy radicales, ¿no? Porque era una televisora muy importante, la de Tijuana siempre fue. Sin embargo, pues adormilada un poco por el ritmo de la misma ciudad y demás, ¿no? Y cuando llegamos nosotros a establecer, estos nuevos formatos, ¿no? A mí todavía me tocó cuando eran pues las transparencias, ¿no? Los anuncios. Así es. Y pasaban transparencias y yo llegué y dije, ¿cómo? O sea, pues sí, unas transparencias y hacían, y lo hacían bien, pues, eran las necesidades de ese tiempo. Entonces, hacer alianzas con las agencias de publicidad que también estaban incipientes, con los comerciantes que entendieran, que creyeran en lo que nosotros también le estábamos proponiendo. Yo creo que fue una parte bien bonita y bien interesante del desarrollo, ¿no? Y creo que ayudamos a que Tijuana ahora sea lo que es. Y con grandes maestros, sobre todo yo digo que el maestro de maestros de nuestra generación, que es el señor José Luis Wash, y ya tuve la oportunidad de platicar aquí en Zona Contexto con Marta Antillón, también coincidíamos en lo mismo, de lo mucho que le aprendimos de su disciplina, de sus exigencias, porque no era de, a ver, mijito, no. Se hacía porque se hacía. Se hacía porque se hacía. Pero llegó un momento en el que todos en el equipo sabíamos que lo que estaba exigiendo
convenía. Claro, pues lo que te digo, cuando uno como equipo compras la misma visión, no te quedan dudas. Más, sí se puede y lo voy a hacer. Recuerdo en aquellos tiempos que llegaba el señor Wash a cualquier área del canal. Ya estábamos en el edificio actual, un edificio que, gracias a las gestiones que hizo José Luis en la Ciudad de México, fue la mejor local, no sé si lo sigue siendo, la mejor local de todo. Es de las mejores televisoras del país, sin lugar a duda, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a la arquitectura, porque aparte, pues el señor Azcárraga hasta nos mandó su arquitecto personal. Sí. Y él siempre fue muy orgulloso de Tijuana y él quería que fuera la cara mexicana de la televisión hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto, juntar y reunir estos elementos, ¿no? Madera, pisos, piedra, las bóvedas. Era como decir, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de mis raíces, aquí están, y aquí los estoy exponiendo como la mejor televisora del país. Y recordarás que incluso por aquellos años el eslogan de Canal 12 era XCWT, Canal 12 orgullosamente mexicano. Claro, claro. Y además, dice la leyenda urbana, Katia, y tú lo debes saber si es cierto o no es cierto, porque tú estuviste muy de cerca y viviste ese momento, que en gran medida también el cariño que le tuvo don Emilio Azcárraga Milmo a la plaza de Tijuana se debió a que Emilio Azcárraga Llán, su hijo, quien después tomó su papel, él se formó aquí, claro, en Tijuana. Claro. Y tú tuviste mucho que ver en eso también. Pues yo era la madrastra de él y de Pepe Bastón. Y de Pepe Bastón, claro. Madrastra, por supuesto. Sí. Y fue coyuntural, ¿no? Porque realmente ellos en realidad no venían a Tijuana. El señor Azcárraga tenía el Canal 6 en San Diego. Y la idea del señor Azcárraga, siendo Emilio su heredero, único varón, el más pequeño, y pues con lo que le iba a corresponder, él quería que aprendiera el negocio, pero fuera de la Ciudad de México. Porque no iba a ser igual el trato, todo lo que iba a pasar, si hubiera estado en México, ¿no? Aquí en Tijuana era Emilio, allá era Emilio Azcárraga, ¿no? Claro. Entonces, el señor Azcárraga tenía una televisora que era propiedad exclusiva de él, Canal 6 en San Diego, y entonces él decide mandarlo para acá. Y pues bueno, se cruza con Tijuana y con José Luis. Y pues aquí se queda con nosotros y aquí fue la educación de él, ¿no? Por eso es por lo que digo también que José Luis fue y ha sido maestro de maestros, porque, pues bueno, de alguna manera también tomó bajo sus alas la formación de Emilio, de Pepe Bastón. Sí, claro. Y pues bueno, por eso es lo que te iba a comentar hace un momento. Cuando llegaba José Luis a alguna de las áreas del canal, a veces la gente se ponía nerviosa y pues porque tenía una personalidad. Imponía, sí, claro. ¿Cómo no? Sí, imponía mucho. Una personalidad fuerte, pero fíjate que yo, al paso de los años, que duré pues 17 años en la empresa, una de las cosas que aprendí fue no solamente no tenerle miedo, sino a que cuando él llegaba, inmediatamente mi cabeza estaba, ¿qué nueva ocurrencia tendrá este señor? Y que va a ser para bien. Sí, y claro. que nos va a beneficiar a todos. Todos. Entonces, como que me quedé yo siempre con esa idea, cosa que realmente agradezco mucho haber formado parte de esa generación. Y otra cosa que ahí es donde tú y yo teníamos más contacto y donde tuvimos afortunadamente una excelente relación. Porque luego dicen que el departamento de noticias y el de ventas ¿Viven peleados? Viven peleados. Y bueno, la verdad es que no fue así. Estábamos viviendo una época muy bonita también en la parte periodística. Sí, sensacional. Y había ocasiones en las que yo, que estaba como titular de uno de los noticieros, traía una de las notas y decía, a ver, Katia, voy para tu oficina. Y llegaba, oye, Katia, pues, ¿qué crees? Esto se tiene que decir y es cliente. Y nunca en la vida, y eso lo digo enfrente de ella, jamás en la vida me dijo, no lo hagas porque es cliente. Nunca en la vida. Yo cumplía únicamente con informarle antes de que saliera
lo que se tenía que decir. Nunca me puso un pero sí era importante tener esa comunicación. Sí, yo creo que teníamos que tener este respeto, ¿no? Que era bien importante. Yo siempre entendí la parte noticiosa de que las cosas se tenían que decir, porque así eran. Y creamos una cultura ahí en el canal, en el área de ventas, que vender publicidad no era vender protección, porque era malentendido, ¿no? Y así lo hacíamos sentir a nuestros clientes y a nuestros aliados de, oye, ¿sabes qué? Pues si la regaste, híjole, lo voy a tener que decir, pero también te voy a dar el derecho de réplica. Claro. Para que tú expliques la parte, porque pues siempre hay que entender que toda historia tiene dos partes, y a veces hasta más. Pero no podíamos tapar el sol con un dedo, porque también era el tema de la falta de credibilidad con nuestra comunidad, claro, ¿no? Entonces, creo era un balance complicado, ¿no? A veces había clientes que no entendían esa parte y yo les decía, es que yo no te estoy vendiendo protección, o sea, yo no te estoy chantajeando para no decir cosas, ¿no? Yo te estoy vendiendo publicidad para que tu negocio florezca, para que te vaya bien, para que esto. Y hay cosas que pues ni modos, en el camino nos los vamos a ir encontrando y vamos a ir resolviéndolas, ¿no? Y eso, y hay que decirlo, aplicaba también para gobiernos. Ah, pero por supuesto. Y era donde más a veces era, licenciada, ahí te voy. Ya Traigo sé. esto, sé que tal dependencia, tal paraestatal es cliente, pero traemos este tema y hay que sacarlo. Pero es lo que te digo, ¿no? Creo que todos somos responsables de nuestras acciones y hay consecuencias buenas y malas. Entonces, era un poco negociar con los clientes y vender y explicarles, ¿no? Yo me acuerdo mis vendedores, pues sí, me hablaban luego, es que ya dijeron, pues sí, le digo, pues vamos a hablar con tu cliente, pero pues esto fue y es real. Ahora, los traemos y que ellos expliquen la parte que les corresponde, ¿no? Y en ese sentido debo decir que, no, aparte de que, imagínense ustedes nada más el privilegio de haber tenido un maestro como fue José Luis Wash y también tener, nomás que yo nunca te vi como madrastra, una maestra como Katia, que también fue maestra de Emilio y de Pepe Bastón. Sí. Entonces digo, también muy privilegiado porque me hayas tenido la paciencia cuando yo era un principiante en la parte periodística. Pues mira, a mí me tocó ser madrastra de muchos, ¿no? Empecé con Emilio, con Pepe, Mariano, Alejandro Clemella, Gerardo Ollán. Todavía el último encargo que tuve fue por parte de Emilio, que me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar mi sobrino. Y dije, ok. Me dice, pero lo vas a tratar igual que nos trataste a nosotros. Le dije, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? No, muy bueno, muy bueno. Haz eso, ¿no? Entonces dije, bueno, fue un privilegio que aparte haya podido tener esta escuela, ¿no? Con tantos personajes que después, pues, ocuparon posiciones importantes en nuestra empresa, ¿no? Insisto en que fue una época muy bonita y yo creo que todos los que la vivimos en aquel momento la guardamos en nuestro corazón como parte de nuestra trayectoria y personajes que, bueno, son íconos aquí en la ciudad de Tijuana ya, como que formaron parte de esa etapa, sí, como no. Fernando del Monte, Elia Manjarrés, Marta Antillón, Carla Villarreal en la parte del talento, Karina sí. Muñoz, en fin, muchas personas con las que hicimos un equipo muy bonito y obviamente pues en el área de ventas pues muchas personas que formaron parte de tu equipo. Muchas. Sin embargo, Katia, llega un momento, esa parte debo decir, ya no me tocó porque a mí me invitan a un proyecto en 2006 fuera del país con Telemundo, que debo decirlo y tú lo recordarás, Katia, que en aquel momento mi salida de Televisa fue tan bella como dolorosa, sí. Porque a mí me despidieron, vamos, bueno, yo renuncié porque me iba a ese proyecto, pero claro. Fue con tanto cariño, tanto de mi parte como de la empresa. Me acuerdo que fui a tu oficina y así con el nudo en la garganta. Uno cosecha lo que despedirme. siembra, amigo. Y pues... Muchas gracias. Y al poco tiempo de que yo estoy fuera, dijo, de lo que me perdí, porque ya Katia es directora de Canal 12, primera mujer en la historia de Televisa que es directora de una televisora local. Así es. ¿Cómo pasó eso? Bueno, por un lado lo sé porque pues, sé quién eres, ¿no? Pero que voltearan y vieran, ¿no? Todo lo que Fíjate hiciste. que mucha gente, ¿no? Ay, qué suerte. Y yo tengo 28 años,
partiéndome el lomo y me dicen que qué suerte, no, ¿verdad? No, no es por ahí, ¿no? Yo creo que mucho esfuerzo, mucho trabajo y también reditúa en abrir estos caminos que platicamos al principio como mujer, ¿no? Cuando empieza uno a demostrar que es capaz, que uno sabe, que tiene el corazón, que tiene el apasionamiento, que puedes lograr los resultados que se están buscando, ¿por qué no darnos la oportunidad, no? A mí me pasaron por una que me tocaba y no me la dieron, ¿no? Uh-huh. Y en esta finalmente pues reconocen el valor, la trayectoria, la experiencia, uno es capaz de hacerlo, ¿no? Y el conocimiento de la plaza, por supuesto. Por supuesto, aparte, ¿no? Entonces, pues sí, me gano la oportunidad y me la dan. Y entonces, pues bueno, genial, ¿no? Primero me dan Tijuana y Ensenada, lo que es zona costa, y luego de premio por tan buen trabajo, porque fuimos la primera televisora ese año. Al año siguiente me dan Mexicali, ¿no? Entonces, un reto increíble, ¿no? Tener todo el estado bajo un mismo control. Fui la primera y la primera que tuve todo el estado también como directora. Entonces, muy interesante el reto, muy padre el proyecto y la verdad, muy feliz de poder lograr, porque era uno de mis sueños de vida, ¿no? O sea, dije, bueno, fui de las primeras mujeres gerentes, de las primeras directoras en México, pero ya este reconocimiento a lo que se ha trabajado y se sigue trabajando y te dan la oportunidad de decir, confiamos en ti. Yo dije, bueno, a lo mejor la labor que se ha hecho ya con las generaciones que nos siguen, que estaban ya en puestos directivos, ¿no? Ya eran cabezas, que puedan decir, ¿por qué no le damos la oportunidad a las mujeres a que hagan más cosas, ¿no? Porque sí, también cuando yo era directora de ventas, pues estábamos yo y el burro por delante siempre, y Lupita Camberos de Hermosillo, y todos los demás eran hombres. Entonces yo lo que decía, es increíble que sigamos con estos temas, ¿no? Y luego ya se empezó a dar más oportunidades y todo, ¿no? Entonces, bendecida, la verdad, pero sobre todo agradecida a la vida del reconocimiento de que me hayan dado la oportunidad de poder seguir demostrando de lo que era capaz. Y creo que lo demostraste y sin embargo, bueno, tengo que dar un brinco enorme porque si alguien sabe lo que son los tiempos en televisión, eres tú. Y se nos va rapidísimo. Claro. Pero logras ese sueño, desempeñas un maravilloso papel y llega el momento en el que decides no solamente ya no ser directora, sino despedirte de la empresa a la que perteneciste por casi 30 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que después de que le entregas, estuve en Televisa 32 años. 4 en México y 28 aquí en Baja California, ¿no? Y la verdad pensé que era una meta que yo ya había cumplido, pero también empieza a minar tu salud, tanto física como mental. Es un trabajo, cuando lo haces bien, cuando te entregas y dices, hay que hacer esto de 24/7, muy intenso, de mucho desgaste. Nuestras ciudades no son sencillas, ¿no? Para manejar los temas de seguridad, hacer que funcione todo. Y pues yo tuve un amigo que le dio un derrame, que trabajaba en medios. Y fue una llamada de atención porque estaba en un evento de su televisora. Él estaba dando un discurso y le dio un derrame. Casi se muere. Y entonces dice, ¿sabes qué? Tienes que empezar a valorar que debe de haber más vida aparte de esa, más sueños y más proyectos. Yo me fui de vacaciones con mi familia en diciembre y no me podía relajar, tenía una ansiedad espantosa. Y en esos momentos con mi familia dije, ¿sabes qué? Te está hablando tu cuerpo, te está diciendo algo y hay que escucharlo. Porque si no, igual me hubiera dado un infarto, un derrame o vete tú a saber qué.
Y luego dices, y bueno, sí, has hecho un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Te van a decir, ay, mira, ¿te acuerdas qué trabajadora era? ¿Te acuerdas qué linda era? Y yo dije, no, yo tengo más vida que eso. En ese momento hablo con mi familia y les digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya es momento de soltar esto y buscar nuevos caminos. Y así fue como se tomó la decisión. Pero no te quedaste ya nada más en tu casa tejiendo chambritas, bordando servilletas, ni nada que se le pareciera, jamás no, en claro la que vida. no. Porque ya inclusive desde que tú estabas como directora de ventas, tú te involucraste en programas sociales, en organizaciones, Sí. y te has mantenido hasta la fecha en eso. Eso nunca lo has dejado. No, nunca. Yo fui voluntaria del Hospital Infantil, digo, hasta la fecha sigo siendo voluntaria, ya 29 años, en mayo cumplimos. Y yo, de hecho, era directora de Televisa Baja California y era presidenta del consejo directivo del hospital. Y como era presidenta, tuve que renunciar a varios consejos porque yo era consejera de Cruz Roja, era consejera de Pasitos, de Club de Niños y Niñas. Entonces, la verdad que la labor altruista siempre ha sido parte de mi esencia, ¿no? La parte animalista, pues, es también parte muy importante de lo que yo hago, y eso pues seguirá siempre para toda la vida mientras yo tenga vida, ¿no? Pero siempre tratando de aportar a la comunidad, porque recibe uno mucho de la comunidad, la verdad, la gente es maravillosa, y uno tiene que tratar de poner su granito de arena siempre desde nuestra trinchera, ¿no? En el tema que sea. Y definitivamente ahí ha quedado tu huella, cosa que, pues bueno, las organizaciones lo saben, la ciudad lo sabe, pero de repente llega el 2020, que nos sorprende a todos, con una pandemia, un confinamiento de 40 días, que se ha extendido, porque, pues, digo, al final de cuentas la pandemia aún no termina, Sí. y en plena pandemia, oh sorpresa, la licenciada Katia Bustillos, candidata a presidenta municipal de Tijuana. Pues sí. ¿Por qué, Katia? Fíjate que yo, después de ser 4 años presidenta del Consejo del Hospital Infantil, me invitan a ser directora general. Y me toca precisamente la pandemia. Y yo dije, este hospital no se puede cerrar porque la salud de los niños no puede esperar. Y como se desploma nuestro sistema de salud, desgraciadamente, y los niños son los más afectados, ¿no? Y yo dije, el hospital no cerramos, y se mantuvo abierto. Y yo en febrero había firmado un contrato de 2 años, y yo en febrero terminé mi periodo. Y en eso se acercan algunos amigos míos, porque ya estaba la efervescencia de las elecciones, y me dicen, oye, queremos platicar contigo, fíjate que nos encantaría que fueras candidata ciudadana por este partido a la alcaldía. Y así como que al principio, ¿cómo? Pues sí, tú tienes el conocimiento, sabes la ciudad, sabes sus problemas, haces, ¿por qué no? Y fíjate que después de sopesarlo dije, ¿y por qué no? La verdad es que no tenía nada que perder y mucho que ganar y mucho que aportar a esta ciudad, que es mi ciudad y que me ha dado tanto. Y así tomé la decisión. Y aquí sería importante pues mencionar, Katia, que independientemente de que si tenías o no las encuestas o las estadísticas a tu favor, tú tomaste la propuesta, mi percepción es, no nada más pensando en voy a ganar, que obviamente lo tenías en mente. Sí, claro. Sino en qué voy a hacer durante la campaña. Sí, claro. Dime si estoy equivocado, porque esa fue la percepción que yo tuve. En realidad, fíjate que se conformó un equipo también maravilloso de gente súper talentosa, súper preparada, de mucha experiencia, con conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Que también me cobijaron y que me apoyaron a todo esto. Y yo les comentaba, ¿no? Sí estábamos muy claros, creo que, y sin ofender a mis compañeros candidatos, incluyendo a la actual alcaldesa, creo que la única que hizo la campaña fui yo. Yo sí fui, yo sí recorrí, caminábamos 10 kilómetros diarios, platiqué con cuánta gente pude haber platicado en el camino y verdaderamente también aprendí a conocer partes nuevas que yo no conocía de Tijuana. Pero en el camino yo también les decía a mi equipo, ¿sabes qué? No nos vamos a esperar a ganar, vayamos haciendo en el camino.
Si podemos seguir abonándole a esto y no hasta que gane voy a hacer, no. Entonces recuperamos, por ejemplo, más de 18 parques que se los devolvimos a los vecinos de las colonias. Hice un reto el primer día de mi campaña cuando arrancó de reincorporarnos a la actividad física, porque obviamente con la pandemia lo que había pasado es que la gente pues había echado poquito, ¿no? Y comer y la ansiedad y lo que quieras. Entonces yo los reté a 30 minutos diarios de actividad física. Hicimos campañas de donación de libros. Para mí esa parte es muy importante. En el Parque Teniente Guerrero donábamos los libros, con la única condición de que lo leyeran y lo pasaran, y me trajeran más libros. Hicimos la parte también de, mi parte animalista, obviamente hicimos jornadas de esterilización y adopción de perros callejeros. Entonces empezamos a hacer cosas que no nos quisimos esperar a que ya hubiéramos ganado, hubiéramos llegado para, ahora sí, de aquí en adelante ya voy a... No. Entonces creo que se vio la aportación que hicimos, desgraciadamente pues no ganamos, pero muy satisfechos por haber hecho lo que hicimos, ¿no? La verdad que contentos. Un aprendizaje de vida maravilloso, yo creo que para todos nos marcó esta campaña. Y al final del día dice satisfechos porque después fíjate, nosotros empezamos en las propuestas que hicimos y todo, luego empezamos a ver que muchas de las propuestas que nosotros habíamos hecho en campaña se empezaron a hacer en el municipio y dijimos... Pues no estamos buscando esto por ponernos una medalla, realmente y genuinamente nos interesa la ciudad, ¿no? Entonces, cuando empezaron a que, oye, pues van a hacer esto, ¡ay, qué padre! Y van a hacer aquello, ¡ay, qué bien! Entonces, si eso fue nuestra aportación a que tengamos una ciudad mejor, pues qué maravilloso, independientemente si se ganó o no se ganó. Y pues bueno, al final de cuentas, como lo dije hace un momento, aquí tu campaña fue de trabajar independientemente del resultado. Sí, ¿no? Y no ir nada más, como suelen darse muchas campañas, estoy buscando el poder. No. Sino voy a trabajar. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Y fue lo que te dedicaste. Así es. Pasan las elecciones y de repente dicen por ahí que tengas cuidado con lo que pides, porque se te puede conceder. Dije hace un momento que cuando yo ya no estaba en Televisa me entero de que Katia es directora y dije, mira, me perdí la experiencia de tenerla como jefa. Y entonces, sorpresas te da la vida, porque Siempre. comienza Zona MX en octubre del año pasado. Me hacen el favor de invitarme, Gabriel Reyes, que fue quien conformó este equipo. Comenzamos con este proyecto de Zona Contexto, el programa de entrevistas, y hace aproximadamente 2 meses, la gran sorpresa, la licenciada Katia Bustillos asume la dirección general de la plataforma Zona MX. Digo, ya después de haber escuchado toda esta trayectoria, como que decimos, no tenemos directora, ¿verdad? No. Y se me concedió lo que yo quería, que ahora fueras mi jefa. Pero entonces, a ver, Katia, primero que nada, ¿por qué tomar este proyecto? Y número 2, ¿qué nos espera en Zona MX? Grandes cosas, como siempre. La verdad es que yo agradezco la invitación. Después de la campaña me tomé unos mesecitos de relax, ¿no? De viajar y de volver a recentrarse uno. Y la verdad que me invitan y me piden que si puedo participar aquí con ustedes. Y se me hizo, la verdad, un reto muy interesante. Un proyecto que yo le veo mucho futuro. Y que lo único que necesitamos es empezar a hacer lo que ya sabemos hacer, trabajar, ¿no? Trabajar con una meta en común, con un equipo extraordinario de gentes. Aquí vuelvo a reencontrar mucha gente con la que ya había trabajado anteriormente y pues eso nada más me promueve a que hagamos las cosas mucho mejor, ¿no? Pues bueno, escuchar esto de ti a todo el equipo de Zona MX nos llena de mucho aliento porque hemos visto lo que has realizado y pues has sido en muchos sentidos como el Rey Midas.
que has has convertido en oro lo que has tocado, y pues nosotros sabemos que estamos en muy buenas manos, y pues también era parte de la intención de, se me hace medio feo decir invitarte al programa, porque al final de cuentas pues tú eres parte de la familia, gracias, pero sí. o más bien la que encabeza esta familia, pero era importante escucharte y sobre todo pues que también quienes nos hacen el favor de seguirnos sepan que estamos en muy buenas manos. Definitivamente, le estamos apostando a este proyecto. Yo le veo un futuro inmejorable. Nos vamos a posicionar de tal manera que ahorita se los estoy platicando, y ya cuando nos vean se van a acordar de que aquí lo dijimos, ¿no? La verdad es que es un futuro muy exitoso y se conjunta todo, ¿no? Todo este medio de comunicación en plataformas digitales. Tengo líderes periodistas que están haciendo la chamba, tengo un excelente equipo de gente que atrás de las cámaras, en las oficinas, entonces vamos a llegar a donde nos lo estamos proponiendo, definitivamente. Estamos seguros de que así será, y sabes perfectamente que cuentas con este equipo, y como bien dijiste, algunos pues hemos tenido ya la oportunidad de trabajar contigo antes, así que somos incondicionales y sobre todo saber que es una oportunidad de seguir llegando a nuestra comunidad y de darle un servicio. Seguir haciendo cosas, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos importa, y es que yo creo que parte de esto, ¿no? El tener, yo siempre he dicho, donde estés, ve cómo puedes mejorar las situaciones y las cosas de tu comunidad. Porque si efectivamente puedes tener algún cierto tipo de poder, llamémosle así, es para hacer bien. Entonces aquí pues, buscamos exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer para marcar una diferencia importante en nuestra comunidad? Pues Katia, nuevamente, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Gracias por aceptar esta invitación y por encabezar este equipo. Y estamos seguros, vienen cosas muy buenas contigo a la cabeza y con todo este equipo. Muchísimas gracias, al contrario, y estén pendientes de Zona MX. Vamos a tener muchas sorpresas. Gracias, Katia, y gracias también a Pablo. ustedes por hacernos el favor de acompañarnos. Les reiteramos nuestra invitación a que estén muy pendientes de las redes sociales de Zona MX, donde se podrán enterar de lo que tenemos preparado para ustedes, y también la invitación a que si ustedes conocen a alguien que tenga algo importante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber. Podría ser nuestro próximo invitado en